Buenas noches y bienvenidos a América Directo. Hoy desde una ciudad virreinal, desde una ciudad increíble en el corazón de Sudamérica. Estamos hablando de Lima. Nos hemos venido, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Washington haciendo un programa especial de la toma de posesión de Donald Trump, y hoy hemos venido aquí porque Distrito Televisión está de felicitaciones. Personalmente hemos recibido pues el reconocimiento del Parlamento andino y el reconocimiento del Parlamento del Perú por la trayectoria que está haciendo este grupo de comunicación, que encima hoy estamos en los estudios de nuestra televisión hermana TVL aquí en Lima. Y para hablar de este programa, pues no solo vamos a tener muchísimos invitados, pero en estos instantes vamos a presentar a nuestro querido José Aliaga, el primer alcalde hispano de Michigan, consultor político y una persona referente en Lima, ya que si la gente no conoce a los Aliaga en Lima, pues verdaderamente no es nadie. Cuéntenos, señor Aliaga, buenas noches. Buenas noches, Jesús, todo un honor y un privilegio estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y pues sí, felicitarte también por los reconocimientos que te dieron en el Parlamento andino y en el Congreso de la República esta mañana. Bueno, reconocimientos mutuos, ¿no? Porque sí, también se lo dieron a usted en un acto precioso donde estuvimos con la señora Leslie Lazo, que es representante del Parlamento andino, que nos dio una condecoración, y también estuvimos con la que fue vicepresidente del Congreso peruano, que también nos hizo otro homenaje, y luego lógicamente estuvimos en un sitio espectacular como es la Casa Aliaga, que yo creo que es una joya en el mundo, ¿no? Del cual usted es familiar. Sí, sí, muy bonito, sí. Fue muy agradable, primero que nada, es tenerte nuevamente, tenerte por primera vez en el Perú, y pues muy bonito el reconocimiento que te dio Leslie Lazo, parlamentaria andina, de gran trayectoria, de gran trabajo en el Parlamento andino, el cual te dio reconocimiento por tu labor, por traer la verdad, siempre por la lucha por la libertad de expresión, muy importante, ¿no? Es una lucha donde estamos todos siempre para llevar la verdad, para que la gente entienda y comprenda lo que sucede realmente, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y después también Patricia Juárez, la que fue presidenta la vicepresidenta del Congreso, entregó también un reconocimiento a tu trayectoria como periodista, como historiador, y a los grandes libros que has hecho, el que ella mencionó también. Y bueno, mañana, un día especial, es el doctor honoris causa que vamos a recibir de la Universidad Tecnológica de Lima. Así es, y donde vas a dar una conferencia, vamos a dar una conferencia. No, vamos a dar una conferencia. Sí, un auditorio muy grande, una capacidad enorme, se esperan más de 500 personas mañana, estudiantes, entre otros invitados, autoridades del país, y yo también estoy muy emocionado de verte también, porque hay mucha alegría por los estudiantes, y en mi parte también quiero verte dar la conferencia, donde te van a otorgar un doctor honoris causa, y nuevamente las felicitaciones por tu trayectoria y por todo lo que haces desinteresadamente por venir a ayudar acá y sumar como dicen, tu granito de arena para el Perú. Pues el Perú, amigos, un país imparable, un país con una estabilidad económica única, y gracias a quién, pues a grandes empresarios como nuestro querido Werner Schuller, CEO de TV Libertad y además economista, analista político, que nos ha recibido hoy en la casa de todos, que es TV Libertad. Encantado de recibirte y encantado de poder apoyar el trabajo que realizas con Distrito TV, Jesús Ángel. Me sumo a las felicitaciones y al reconocimiento de José por este honor que te ha dado el Congreso peruano, y estoy seguro que mañana va a ser un éxito la reunión y las conferencias donde te otorgarán el doctorado honoris causa.
Pues amigos, la verdad que estamos en Distrito Televisión de felicitaciones, pero vamos a empezar a hablar de este programa especial porque tenemos que hablar de muchísimas cosas y la situación que ya en su momento adelantamos precisamente aquí en América Directo entre Estados Unidos y Venezuela, pues se va calentando, como se dice vulgarmente. Estados Unidos ha mandado a su flota del Caribe a las costas venezolanas y lo que se está viendo es ya pues un previo a cualquier tipo de intervención. ¿Cómo va a ser esa intervención? ¿Va a ser una intervención quirúrgica? ¿Va a ser una presión tal que levante al pueblo? ¿O va a ser algo mixto? ¿O directamente va a haber una negociación previa y Maduro se va a ir de Caracas? Bueno, eso lo veremos. Pero lo cierto que sí se está viendo ya una situación crítica para acabar con el régimen criminal del genocida Maduro. Vean lo que dice la siguiente noticia. Maduro y Trump, 7 meses frenéticos de acuerdos y amenazas. Estas son las claves de lo que puede pasar. Y lógicamente tenemos a uno de los mejores analistas norteamericanos, que es el señor Aliaga. Señor Aliaga, usted que conoce muy bien a Donald Trump, que pertenece al partido republicano. Donald Trump ha cambiado, digamos, el paradigma de esa situación del narco que iba avanzando poco a poco, conquistando países, y ha visto que al final Venezuela se ha convertido en un gran peligro, no solo para el conjunto de los países hispanoamericanos, sino para los propios Estados Unidos, que le han hecho una guerra híbrida, les han metido directamente miles de inmigrantes, el cártel del Tren de Aragua, les han metido incluso, tienen en su país pues bases de Hezbollah, etcétera, etcétera. En definitiva, Donald Trump está dispuesto a parar esa situación de golpe y sobre todo liberar a Venezuela de un narcoestado. Correcto, y eso fue una promesa electoral, porque si no hay que olvidarnos que fue la mala política de la mala administración de Joe Biden, que abrió las fronteras sabiendo que había malos elementos en Venezuela, que Nicolás Maduro había abierto las fronteras, había abierto las cárceles, dejando entrar a gente muy cuestionada y les abrió las puertas para que entren a Estados Unidos sin haber una verificación apropiada, como muchos países, ¿no? Porque no hay muchos países que abren las fronteras así, por así, pero parece que a la izquierda moderna le gusta abrir las fronteras y que todo el mundo entre. Eso hizo que la delincuencia crezca en los Estados Unidos. Trump lo que está haciendo es no solamente dar resultados positivos, sino cumplir una promesa electoral que le dijo al elector que si votaban por él iba a acabar con eso, reducir el narcotráfico, el narcoterrorismo, porque Nicolás Maduro no solamente es un dictador con un gobierno ilegítimo, porque esa elección fue un pucherazo, como dicen en España. Para mí fue una elección robada y hay buenos indicios que indican que fue así, porque la gente, como eso, hay un éxodo no solamente de gente de mal vivir, también hay mucha gente buena en Venezuela que también escapa por esa economía tan mala, tan paupérrima que se parece a la de Cuba. Si bien es cierto también, el gobierno de Maduro es un gobierno narcoterrorista, porque él es el jefe del cartel de los soles, de los 3 soles, le llaman, porque es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el Padrino López, que controla una mafia internacional que también es el Tren de Aragua, que es otro problema no solamente para el Perú, sino todo Hispanoamérica. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, el cual Patricia Bullrich en Argentina tiene que poner bastantes recursos en Argentina para frenar eso. Lo mismo Chile, está invadido de lo que son extorsiones, robos, asaltos. Y lo mismo el Perú, todos los días matan gente aquí, extorsionan gente todos los días y la gran mayoría extranjeros. Eso es algo que Trump no ha querido tolerar en los Estados Unidos y Trump ha puesto mano fuerte, y a eso viene la forma política de Trump. Trump no es un político que promete cosas y ya para que la gente vote por él. No, Trump da los resultados, no es palabreo, es resultado. ¿Habrá intervención militar? Yo pienso que ya a este punto está moviendo la Marina, ya hay buques muy cerca de las costas de Venezuela. Se le ha pedido a Nicolás Maduro, básicamente, la opción que tiene es que renuncie y salga, que es lo más lógico, ¿no? Ya ha habido casos en el pasado como había un dictador en Panamá, Noriega, y Noriega terminó en una masacre y todo, y al final terminó preso. Y es un caso muy similar porque también estaba ligado al narcotráfico, ¿no? Pero en este caso el cartel de los venezolanos, el cartel de los soles, es realmente el que mueve ahorita el narcotráfico en Hispanoamérica.
Señor Werner, ¿es la misma situación de Panamá, un país mucho más pequeño que Venezuela? Porque Panamá al final fue una intervención prácticamente de un día, toman a Noriega y se acabó la narcodictadura en Panamá, pero en Venezuela es un país muchísimo más grande. ¿Cómo se tendría que hacer esa intervención quirúrgica para que verdaderamente fuera tan contundente? Bueno, no solamente es diferente en la magnitud. Venezuela es un país más complejo, es un país que es más difícil, digamos, sobre el cual tomar control por el tamaño, ¿no? Pero además también por la geografía, etcétera, hay toda una serie de elementos, y no hay que olvidarnos que están 27 años, si no me equivoco, y tienen un despliegue militar importante. Venezuela, que era un país que no tenía ejército o que tenía un ejército muy reducido, hoy termina siendo uno de los países más estructurados y armados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender los tiempos también, porque en la época en la que sacaron a Noriega, literalmente sacaron a Noriega como una operación especial, como muy bien dices tú, las mafias eran mafias locales. Hoy lo que ha ocurrido con la globalización en la economía mundial, en la política mundial, ha ocurrido también con la delincuencia y con las organizaciones criminales. Y estas son mafias estructuradas y organizaciones criminales organizadas a nivel internacional. Entonces el grado de complejidad es diferente. Por otro lado, Venezuela no está sola, ¿no? Venezuela es parte de una estructura capitaneada desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la formación de cuadros, desde el punto de vista de las ideas y de la ideología, por Cuba. Entonces, Cuba tendría que estar en la colada también, y por otro lado está el socio del que no se habla tanto, pero que también es parte de este juego, que es Nicaragua. Tú dijiste algo importante también, que es que hay contingentes de Hezbollah, iraníes, los rusos tienen intereses puestos ahí, y la China. Entonces es o sería una operación compleja. Yo pienso que más que una invasión militar, algo así como lo que pasó en Granada en su momento, que es otro país muy pequeño y muy chico, creo que tendría que ser una operación especial muy bien coordinada, muy bien trabajada, y se me antoja que no solamente a Venezuela, sino darle a la cabeza del dragón que es Cuba, o sea, Nicaragua y a Venezuela. Que tiene que ser una triple operación a la vez. Es lo que yo creo que debería estarse pensando, ¿no? Porque esto es como un globo que si lo aprietas por un lado te puede aparecer por el otro. Y creo que es lo que, además, no sé si es lo que creo o es lo que quiero, pero al final de cuentas América Latina se merece que de una vez por todas este flagelo se termine. Señora Aliaga, a lo mejor una triple operación, como dice nuestro querido contertulio, puede desatar una crisis internacional con consecuencias difíciles de predecir. Mira, en el gobierno federal americano, primero que nada contamos con gente muy inteligente y gente de mucha inteligencia, es decir, tenemos inteligencia, no la CIA y todo eso, tenemos mucha inteligencia, tenemos información de primera, y a veces cuando miramos el pasado, quizás a la tecnología que tiene Estados Unidos actualmente, con drones inteligentes desde el espacio y toda la información que se maneja y todo, las operaciones militares ahora son mucho más efectivas. Mucho más efectivas. La capacidad tecnológica de Estados Unidos no es comparable con Venezuela, Nicaragua o Cuba en este momento. Estados Unidos, si decide algo en este momento con un líder de verdad como Donald Trump, porque no es Joe Biden, si fuera Joe Biden te diría, ¿sabes qué? Sí, está difícil, porque no. Pero estamos hablando de un tipo que sabe tomar decisiones y sabe lo que tiene, con asesores de primer nivel. Yo creo que por eso es que Maduro, primero, si ves el primer mensaje de Maduro, sí, que venga, que lo espero acá, y el segundo mensaje se les hizo, señor presidente, con mucho respeto. O sea, ahí te das cuenta que ya le dijeron sus militares, oye, nosotros no tenemos ni para aguantar un día esto, ni una hora de repente. Estados Unidos tiene una tecnología de primer nivel en este momento, si es que va a llegar eso. Y hay que ser sinceros, Maduro no ha hecho un gran trabajo, no es un líder que se preocupe por su país. Él se ha llenado los bolsillos con sus líderes, le han empobrecido a Venezuela. Pero entonces, para ir al grano, ¿qué tipo de operación cree que usted va a ver? ¿Una concreta sobre Venezuela o una triple operación? Yo pienso que puede haber, bueno, eso es algo que estaba hablando. Yo creo que puede ser directa. Debe depender de lo que Maduro diga en los transcurso de estos días. Yo creo que lo más saludable es que renuncie y se vaya y se hace en otro lugar.
¿no? Por ejemplo... Usted, para concretar, por ejemplo, el exalmirante venezolano Carlos Molina hablaba de una operación humanitaria, que quiere decir una especie de operación militar con fines humanitarios, pero también hablaba de una posible operación militar coordinada con una rebelión dentro del país. O sea, sé que se activaran las manifestaciones que en su momento hubo y no hubo ese apoyo militar porque estaba Joseph Biden en el gobierno, y de esa forma, digamos, descomponer el régimen. ¿Con cuál se quedaría? Es una gran posibilidad, ya que recuerda que una recompensa de $50 millones que ha puesto Estados Unidos a nivel mundial, que solamente necesitas hasta una sola llamada de teléfono a la CIA o a la DEA y ya está. Entonces, con ese incentivo también se está empujando eso ya desde este momento. Pues amigos, vamos a continuar porque lógicamente si Estados Unidos ha hecho un despliegue militar de gran importancia, ha llevado a su flota del Caribe a las costas de Venezuela, y es cierto que la superioridad militar es abrumadora. Hemos visto cómo Maduro pues ha empezado a armar a las milicias, armar a la gente, amigos. Es una irresponsabilidad brutal, y también vemos que el ejército venezolano es cierto que se arma más de lo normal, pero tiene unas posibilidades ínfimas en cualquier conflicto directo con la flota norteamericana. La pregunta que nos hacemos todos: ¿cuál es el poderío de los buques de guerra enviados por Estados Unidos al Mar Caribe, y cuándo estarán tan cerca de Venezuela que van a intervenir? ¿Cuál es ese poderío, señor Werner? Bueno, yo no soy un experto en poderío militar, pero lo que sí puedo decir es que es infinitamente superior a todo el poderío de América Latina. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, Estados Unidos no solamente es la potencia militar bélica más grande del mundo, sino es la más efectiva, ¿no? Creo que lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Entonces, creo que la pregunta pierde un poco sentido, ¿no? Perdóname por eso, porque no hay manera de compararla, ¿ok? Pero la pregunta se centra, digamos, el poderío de los buques norteamericanos. Lo que han mandado sería suficiente para dar un golpe de mano y acabar con la dictadura, con el régimen, con el ejército venezolano, o supondría hacer un despliegue mayor porque habría una resistencia previa del régimen de Maduro que provocaría un conflicto de más larga duración. Entonces, asumamos entonces escenarios, ¿no? Si es una operación especial, yo creo que los buques y que la armada del Caribe esté en aguas hoy día moviéndose, no hace diferencia, porque si recordamos lo que pasó en Irán, ¿no? Estaban a miles de kilómetros de distancia e hicieron la operación especial. O sea, creo que lo que significa la presencia de la Armada allí y los movimientos que hay, es decir, no estamos bromeando, en primer lugar. En segundo lugar, es reafirmar la hegemonía en el Caribe y en el Atlántico de los Estados Unidos, y decir que estamos dispuestos a tomar las medidas que creamos que tenemos que tomar. Yo no creo que sería dable una invasión propiamente, porque el pueblo venezolano ya tiene suficiente con los 27 años de estos delincuentes en el gobierno, y creo que sería complejo de manejar políticamente también. Yo más me inclino porque exista una operación especial, única o triple, pero me voy por ese camino. Pues operación especial o no, lo cierto es que Estados Unidos continúa mandando más buques de guerra. Estados Unidos suma un crucero de misiles, atención, y un submarino nuclear a su despliegue frente a Venezuela. Por lo tanto, señor Aliaga, podríamos estar viendo que Estados Unidos en un principio manda a la flota, intenta desestabilizar al régimen. El régimen de momento se agarra como una garrapata al poder porque son comunistas, y los comunistas siempre hay que sacarlos con los pies por delante, y está viendo que ese primer choque psicológico pues no ha hecho que se colapse el régimen, y sí prevén
digamos, a lo mejor un enfrentamiento de más larga duración, ya que están mandando más buques? Bueno, también hay que ver de que este bloqueo naval también es para prevenir el aumento del narcotráfico. Hay que hablar las cosas como son también. Nicolás Maduro es el jefe de un narcoterrorista. Él maneja un cartel donde ha llegado mucha droga a los Estados Unidos, sobre todo en la época de Biden, que abrió las fronteras, llegaba el fentanil, mató miles de americanos jóvenes con estas drogas. Tráfico humano creció abismalmente, y no solamente la inmigración ilegal que llegó a Hispanoamérica, también llegó a Estados Unidos, muchos criminales y todo. Y él sabía de estas cosas y lo embrace, lo levantaba como si ahora fuera algo bueno. Estados Unidos está haciéndole un bloqueo no solamente para una batalla o una guerra, sino que también está bloqueando el narcotráfico. Pero bueno, estamos hablando que mandar a la flota del Caribe a las costas de Venezuela no es para luchar contra el narcotráfico, eso sería matar moscas a cañonazos. Él es para algo más. Perfecto, pero él fue el que comenzó esto a las amenazas y todo, las comenzó él. Ya, pero sí, obviamente si despliega la flota con los costes de millones de dólares, y el coste que significa es para... Pero también hay otro elemento, perdóname José, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que esté la flota allí implica que no esté ninguna otra flota importante. Entonces, pues yo hablaba de mostrar y reafirmar la hegemonía de los Estados Unidos en esa zona, ¿no? Es para que no aparezca otro hegemónico o pretendiente hegemónico, que puede ser los aliados, ¿no? Rusia, China, etcétera. Entonces, creo que esa función es importante también. Quiero hacer una pregunta, y hablando de Rusia. Mi teoría siempre ha sido que Donald Trump ha pretendido parar la guerra de Ucrania, lógicamente, para sacar a Rusia de la dinámica del eje con China, pero en esas negociaciones, que siempre ha sido muy contundente Donald Trump para llegar a la paz, ¿cree que con Putin han negociado la caída de Venezuela? O sea, hagamos un cambio de fichas, firmamos la paz en Ucrania, te quedas con los territorios a cambio de Venezuela para mí. Para mí, o sea, para la libertad. Es atrevido entrar en detalles y poder especular, pero es interesante, ¿no? Y suena lógico, o sonaría lógico, porque de hecho el problema en Ucrania se va a resolver vía concesiones, y esas concesiones implican Crimea, por ejemplo, el Donbass, que es lo que exige Rusia, y además físicamente es muy complejo que eso se retrotraiga, ¿correcto? Entonces, eso ya es una puerta abierta a una eventual, pues estamos especulando nuevamente, a una eventual conversación de, oye, nosotros vamos a quedarnos tranquilos con una solución de ese tipo, pero también tenemos que solucionar problemas al lado de nuestras fronteras, en nuestra zona de influencia directa geográfica. Entonces, sí, es una posibilidad. Ahora, insisto, es un poco especular, pero suena lógico, ¿no? Es para poner orden, porque el concepto que creo esta administración está planteando... Hay un hecho objetivo, la reunión de Alaska, inmediatamente termina la reunión de Alaska y manda la flota. Por eso, es que el objetivo, creo yo, y decía, y estoy de acuerdo con lo que tú comentas, que es claro, es un hecho, pero creo que lo que busca esta administración no es resolver un conflicto y esperar a que aparezca otro, ¿no? Quiere resolver el problema de este tipo de conflictos y este tipo de desórdenes a nivel global. Y eso es lo que yo creo hay que remarcar y hay que admirar de la intención de la administración Trump. Entonces es muy probable que ese tipo de conversaciones, ¿no?, aterricen en, ok, vamos a bajar la tensión, vamos a bajar el alimentar a estos frentes para que nuestro planeta se calme. Señora Lega, ¿cree usted que es bien implícito pues un acuerdo Rusia, Estados Unidos, paz en Ucrania con ciertas concesiones a Rusia, con la posible intervención en Venezuela?
No lo sé, bueno, como concuerdo también. Lógicamente, no estuvimos en Alaska, no estuve ahí en Alaska, pero lógicamente hay una reunión en Alaska y posteriormente se va la flota directamente al Caribe. Es verdad que ya había un ambiente prebélico, yo muchas veces lo he anunciado, el ambiente era prebélico, con declaraciones de Marco Rubio directamente de preguerra, o sea, que eran declaraciones de guerra implícita, pero coincide con un hecho fundamental: reunión de Putin y Donald Trump en Alaska. Inmediatamente después llega la flota a las costas de Venezuela. Bueno, algo que sí te puedo decir es que Donald Trump es un gran negociador, sabe negociar, va a negociar siempre para lo mejor de Estados Unidos. Y otra cosa que te digo, yo estoy bien seguro que, y quiero algo que escucho en redes sociales, Estados Unidos no quiere ir a Venezuela y quedarse ahí. Lo que Estados Unidos quiere es defender la democracia. No hay democracia en ese país. Tienes a un tipo que es un grupo, una mafia, es un cartel que solamente está dedicándose a envenenar a Estados Unidos, y lo que Trump quiere parar eso, y es parte de una también promesa electoral, traer paz y justicia y traer la democracia de vuelta a Venezuela. La gente de Venezuela está sufriendo y eso no es un secreto. El comunismo lo ha destruido. Pero vayamos al grano. ¿Cree que es una triple jugada de Donald Trump? Fin de la guerra en Ucrania, sacamos a Rusia de la órbita con China y además acabamos con Venezuela, que nos está haciendo una guerra híbrida y es un elemento distorsionador del Caribe y además un socio privilegiado de su gran enemigo, que es China. Bueno, como te vuelvo a repetir, no Trump es un gran negociador, no me sorprendería si eso ha pasado. Una jugada de tres bandas, vamos. No te puedo decir, pero claro, hablas de varias coincidencias, ¿no? Los hechos es que la Marina de Estados Unidos está ahí y hay una presión fuerte para Maduro, hay 50 millones en la mesa y eso puede tener presión. ¿Usted se imaginaba en algún momento que la flota norteamericana estuviera en las costas de Venezuela? ¿En algún momento se imaginaba eso? No, rápidamente no. Pero en algún momento yo dije que sí, por el tema del narcotráfico. Las drogas entran de Venezuela a diestra y siniestra todos los días. Tenía que haber un paro, entran submarinos y todo eso, y tenía que haber un control. Yo sé que Donald Trump pone la mano firme. Si era Joe Biden, no. Pero con Donald Trump, no. Donald Trump quiere poner fuerza, firmeza, demostrar que es un líder y demostrar con resultados, no con palabras. Bueno, la misma pregunta, la triple jugada de Donald Trump y lo que nadie se imaginaba, es verdad. Yo sí siempre he pensado de la teoría de que Donald Trump va a acabar. De hecho, Donald Trump en el 2019 habló con la oposición y les dijo que él iba a intervenir. La oposición corrupta de Venezuela, o una parte de la oposición corrupta, dijo que no interviniera, que le dieran el dinero, que ellos se encargaban de acabar con Maduro, y al final llegaron las elecciones del 2020, pasó lo que pasó, la oposición de Venezuela se quedó con el dinero y Maduro se quedó parece que es en Miraflores, ¿no? El Palacio de Miraflores. Después de saber esto, yo creo que Donald Trump va a ir a por todas. A por todas incluye también esa geopolítica global, que nos quitamos del medio un problema como es Venezuela, que es un elemento distorsionador, no solo hacia los Estados Unidos, sino hacia el resto de América e incluso del mundo, porque vemos las conexiones de Venezuela con España, que se ha convertido prácticamente España en una franquicia del narcodictador Maduro. Hay que insertar un elemento que no hemos mencionado todavía y que creo que es vital en este análisis que estamos haciendo. Hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos declaró como organizaciones criminales internacionales, vale decir terroristas, organizaciones terroristas, a los cárteles de la droga. Y el terrorismo y el solo negocio de la droga no es lo mismo, ahí tiene un alcance superior. Entonces justifica, bajo cualquier concepto hoy día, el utilizar fuerzas armadas y fuerzas militares para resolver el problema que están enfrentando. Entonces, ese elemento hace que sea distinto. Esto no es que ha habido un movimiento político, estamos tratando solamente de resolver, sino que estamos yendo detrás o estamos tratando
tratando de doblegar o de eliminar, ¿no?, a una organización terrorista internacional. Y yo me atrevo a decir global, por lo que acabas de mencionar tú. Los vínculos no son solamente con España, son con otros países de la Unión Europea, son con Asia y etcétera. Entonces es un problema complejo. Pero también hay que ver desde otro punto de vista cómo deben manejarse las prioridades, cómo se deben estar manejando las prioridades, ¿no? El objetivo de Trump, en mi opinión, primer objetivo, es eliminar o minimizar la entrada de drogas en Estados Unidos. Él es presidente de los Estados Unidos antes de ser el político más importante en el mundo, el de mayor relevancia. Entonces creo que ese es el objetivo primigenio. Ocurrió con la inmigración ilegal. El Darién pasó a tener 0 personas intentando pasarlo una vez que se puso el tapón y los mexicanos dejaron de hacerse de la vista gorda, ¿no?, y se acabó con ese flagelo. Hoy no hay ni 5% de personas de lo que había justo antes de las medidas que se tomaron con la administración entrante, con la administración Trump. Por lo tanto, creo que esas son las prioridades. Ahora, eso llevado al tema, al espacio geopolítico global, sí que tiene el alcance del que hemos estado antes, pero creo que esto se va a ir manejando en función a las prioridades que tiene. Y repito, la que tiene hoy enfrente es eliminar o minimizar, ¿no?, la entrada de drogas ilegales en los Estados Unidos por la frontera, por el mar y por todo lo. Y tiene mucho que ver con lo que José decía, ¿no? Vamos a hacer una predicción para acabar con este tema. ¿Cuándo va a caer Maduro? Fecha, día y hora. No, yo pienso que Maduro va a estar fuera de Venezuela antes de fines de año. Bueno. Sí. ¿Y usted? ¿Ajusta el tiempo o no? No, yo también creo, bueno, yo creo que antes de fin de año, yo creo que antes de diciembre, yo creo que está fuera. Pues amigos, la verdad que estamos deseando que caiga el genocida, el sátrapa que está esclavizando, que está matando a un pueblo hermano como es Venezuela y sobre todo que está contaminando con esa ideología pues criminal que es el comunismo el resto de Hispanoamérica e incluso de Europa, en ese caso como España. Atención a esta noticia que le vamos a leer, que ha salido hoy, que es muy importante porque Donald Trump está dispuesto a acabar con todos esos movimientos woke que han distorsionado la civilización humana, no solo con ideologías tan fanáticas como la ideología de género o directamente la ideología climática que nos habla de una crisis climática sin precedentes engañando al mundo. Siempre ha habido cambio climático, pero no hay una emergencia climática. La ideología de género, pues una ideología demoníaca, podríamos decir. ¿Y quién ha estado detrás de todos estos movimientos? Un señor que se llama George Soros. Atención a esta noticia que dice que Trump asesta un golpe a la familia Soros, exige que padre e hijo sean juzgados y anuncia que no permitirá que estos lunáticos sigan destrozando los Estados Unidos. Dice la noticia lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ataque directo contra el magnate globalista George Soros y su hijo Alexander, a quienes responsabiliza de estar detrás de las protestas violentas que han sacudido varias ciudades norteamericanas en los últimos años. En un mensaje en su red social, Trump reclamó que ambos sean procesados bajo la ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir a organizaciones, atención, criminales. Soros y su maravilloso hijo de extrema izquierda deberían ser acusados bajo RICO por su apoyo a las protestas violentas y mucho más en todos los Estados Unidos de América. El mandatario advirtió de los daños provocados por la red de influencia de Soros. Dice: no vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando América, impidiéndole siquiera respirar y ser libre. Las declaraciones de Trump profundizan en su histórico enfrentamiento con Soros, uno de los principales financiadores de ONGs marxistas, campañas demócratas y organismos internacionales que promueven la agenda globalista. Atención amigos, que llega el fin de George Soros. El daño que ha hecho a la civilización occidental es un daño sin precedentes en todos los sentidos. No solo los Estados Unidos, hemos visto que han intentado directamente acabar con sus tradiciones, con su modo de vida, sino también en Europa y en el resto del mundo. Señor Aliaga, George Soros, enemigo público número 1 de la civilización, del ser humano
gobierno, por fin alguien se va a enfrentar a él y van a acabar con esa red que ha ido tejiendo. Al principio financiaba, pero es que luego lo que él financiaba lo está financiando los propios países, porque lo que ha ido es incorporando a políticos woke, a políticos globalistas que ya directamente aplican esas políticas sin tener que financiarlas él y encima recibiendo dinero. Así es, y lamentable, ¿no? Porque tú sabes que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump desde el principio fue cancelar todas estas cosas de USA, que era un dinero que supuestamente iba para ayudar a países subdesarrollados, pero no era eso. Sorpresivamente era financiar una agenda woke, y era dinero que era prácticamente utilizando dinero de los impuestos de los propios americanos para las agendas o fundaciones de George Soros o otros grupos. Era increíble pensar, porque Donald Trump en esta segunda administración comenzó a chequear dónde iba todo ese dinero y se dio cuenta que el dinero era pues yendo a una agenda pues globalista, ¿no? Y una de las cosas que no sé si te acuerdas, que cuando ganó Pedro Sánchez en España, sí, ¿con quién se reunió? ¿Te acuerdas? Fue George Soros, uno de los primeros en reunirse para seguir avanzando la agenda woke que Pedro Sánchez está avanzando allá en España, y así tenía una influencia mundial, pero no algo positivo. Como von der Leyen. Claro, sino algo negativo. Totalmente. Totalmente negativo. Y bueno, él ha patrocinado la entrada masiva de inmigración. Vemos, por ejemplo, en España, un ejemplo, son las mismas ONGs las que reciben dinero por la entrada de inmigrantes ilegales. Barcos de salvación marítima en España, no que salven en alta mar a los inmigrantes, sino que directamente van a recogerlos, traerlos. O sea, es un escándalo, y lo hemos visto en el resto de Europa, como la entrada de sirios sin control, lo hemos visto en los propios Estados Unidos. En definitiva, hemos visto también cómo se han introducido los medios de comunicación, los han contaminado hasta grados sumos, y nos han metido una agenda 2030 que es destructiva para la humanidad. Correcto. Y esto de la inmigración ilegal, aparte de abrirle las puertas a gente como ha pasado en Perú. En Perú hay un antes y un después cuando, por ejemplo, PPK abre las fronteras y entra mucha gente. No todos son malos, pero no, por supuesto. No, obviamente, pero llegó gente muy mala y la criminalidad subió. Pero de 1 millón de personas, que haya 15.000 malos, te desestabiliza el país. Exactamente, exactamente. Pero para la visión de George Soros, en muchos países es importar votos. Porque una vez que llega, él hace que el gobierno financie, porque hay leyes como Estados Unidos para ayudar a americanos a que se puedan recuperar. Sacaron una ley como que hace muchos años que si alguien llega y tiene problemas, pierde su trabajo, le ayudan con seguro médico, le ayudan con comida y todo. Pero era para la persona que pierde un trabajo temporalmente y lo pueden ayudar hasta que pueda encontrar un trabajo. Esta ley la pasaron también para todos los inmigrantes que llegaban, que traía pues gente como Biden, Obama y todo eso, que comenzaron a entrar, y pues ahora es un problema económico también, porque comienzan a subir los impuestos, y cuando suben los impuestos para dar eso era porque importaban pues gente acá, y después se comienzan a votar. Y hubo muchos problemas donde indocumentados, como en otros estados como California, votaban. ¿Y votaban por quién? Demócrata, o votaban por liberales. Y hemos visto también cómo está alentando la violencia en las ciudades demócratas, donde Donald Trump quiere pues acabar con la inmigración ilegal. George Soros también estuvo alentando las protestas de los negros, también existen, el famoso Black Lives Matter. En definitiva, este señor ha desestabilizado países, literalmente, como desestabilizó en su momento Ucrania. Es un tipo que hace injerencias directamente en países. En España, por ejemplo, financió a comisiones obreras, a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, con dinero para ingerir las elecciones españolas, que eso no se puede hacer. En definitiva, es una persona que condiciona las democracias. Yo pienso que si no se le pone coto a este tipo de agentes, de los que George Soros es un espécimen prototipo, típico, ahora no va a haber manera de pararlo después. Entonces creo que esta decisión de la administración del presidente Trump era no necesaria, sino lo siguiente, como se dice en España. Y el problema es el siguiente:
Esto comenzó hace muchísimos años. Yo decía hace unos minutos que antes los movimientos eran aislados. O sea, el Perú tenía su particularidad y tenía su mafia, digamos, o sus organismos de penetración silenciosa, la guerra silenciosa, como lo llaman algunos. Estados Unidos tenía la suya, España tenía la suya, etcétera. Pero básicamente desde September 11 es que esto cambia, porque al limpiarse la banca y el sistema financiero occidental con todas las revisiones que hicieron las unidades fiscales, comenzando con las de Estados Unidos, la Unión Europea y después todo el mundo libre, todo el mundo occidental, todo este dinero negro que estaba atomizado y que penetraba de manera, digamos, natural en el sistema occidental, se consolidó fuera. Entonces se formó un bloque financiero paralelo. Este señor Soros es uno de los, llamemos, sectoristas o managers de estos recursos. Esa consolidación los fortaleció y les creó ímpetus mayores, es decir, ya no ONGs entrando en escuelas, en colegios, en pequeños movimientos regionales o lo que sea, sino vamos a tomar partidos políticos. Y entraron, por supuesto, por el lado más vulnerable, permeable, que siempre es la izquierda, ¿no? Han tomado los partidos de izquierda. No contentos con eso, ¿no? Apostaron a tener instituciones en estos países, a irlas infiltrando. En el Perú la influencia o la infiltración en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, sobre todo en los regionales, ¿no? Es evidente, y eso pasó en todas partes. Pero no contentos con eso, ¿no? Dijeron, podemos tomar gobiernos. Eso es México. Eso es lo que ha ocurrido en México. Entonces, toda esta organización que hoy día está estructurada, fortalecida y unificada, tiene que tener un frente como el que le propone. ¿Qué relación tiene George Soros y sus redes de influencias con el crimen transnacional y con el marxismo? Yo creo que es lo mismo, porque el marxismo es un mecanismo para tomar el control. No, la ideología marxista y todo esto es una gran mentira, lo sabemos todos, es una ideología fallida, está perdida y no funciona y no funcionará jamás. Entonces es un elemento que lo que hace es empieza a tirar propuestas y promesas bonitas, pero que no tienen ningún sentido práctico. Son un pretexto para tomar control de las instituciones en el mundo libre, que es el mundo que genera bienestar en el mundo. Yo no veo que ellos estén haciendo lo mismo penetrando en China o penetrando en Rusia. Y además que tú no ves filas de personas en las embajadas de Rusia o de China para querer irse a vivir allí. No, ellos quieren irse a vivir a España, quieren irse a vivir a Estados Unidos, quieren irse a vivir al mundo libre. Entonces es todo un mecanismo que tiene un objetivo adicional y que se han venido practicando administraciones como, por ejemplo, ahora la de Sánchez o la de Biden, es cambiar los demographics, como se dice en Estados Unidos, la demografía, porque eso, según su plan, eso les iba a generar plataforma electoral para poder mantenerse en el poder en una pseudo democracia viciada. Ese fue el intento de la administración Biden y gracias a Dios fracasó. Y es lo que está haciendo Sánchez en España en alguna medida también y en otros países de la misma manera. Hagamos otro pronóstico. ¿Terminará la familia Soros en la cárcel? Con Donald Trump, con el Departamento de Justicia que maneja en este momento la actual administración, yo creo que sí y no me sorprendería. Porque George Soros tiene no una o dos arrugas, tiene demasiada, como dicen en Estados Unidos, baggage, tiene demasiadas cosas que si una persona normal las tuviera ya estaría en la cárcel. Pero con Donald Trump la ley es igual para todos y la va a hacer cumplir. Quería rápidamente acabar con la idea quería que sepas algo muy importante que dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Uno de los problemas que con Soros que causó es que con la inmigración ilegal, cuando entran, estas personas usualmente se quedan en los estados demócratas o liberales como California, Nueva York. Y cuando hacen los censos, no deberían contar a los ilegales, pero la administración de Biden y las demócratas hacen contar a las personas indocumentadas o ilegales. ¿Por qué? Porque de esa manera, con ese censo, agarran y ven cuántas sillas le pertenece al Congreso. Porque la Cámara Baja, de acuerdo a la población, reparte las sillas. Entonces, por ejemplo, en California, ahorita actualmente son 54 congresistas solamente con un estado.
pero en algunos estados del sur que son republicanos hay 2, 4 sillas. Alaska tiene una, por ejemplo, republicano, una silla. ¿Por qué? Porque cuando cuentan a los indocumentados pasan como si fueran ciudadanos americanos y no debería ser así. Por eso que ahora la administración de Trump está queriendo cambiar eso, que solamente cuenten personas que pueden votar, que son ciudadanos americanos. De esa manera cambia el censo y vas a ver que y como es eso lo llamo que es justo, que debería ser así como en muchos países, y eso va a hacer que cambie mucho la representación que tenemos en el Congreso, que me parece justo. Para terminar, señor Surer, ¿va a ir a la cárcel George Soros y su hijo? A ver, yo creo que es complejo. Hagamos una predicción muy rápida. Sí, creo que es complejo porque si logran vincularlo a cuestiones como el narcotráfico y como esto legalmente, es decir, con procesos judiciales, no hay duda de que terminará. Le quieren vincular a la violencia que está financiando y promoviendo la violencia en las ciudades democráticas. Con ese vínculo, si ese vínculo es firme y es demostrable, por supuesto que sí. Ahora, la justicia el cometer injusticias es muy pronto, la justicia se demora pero llega. Entonces yo pienso que tarde o temprano sí, pero creo que no es lo importante. Creo que lo importante es que lo bloqueen a él y a los otros agentes como él, que no son pocos en el mundo occidental. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Nos vamos un instante a tener un pequeño descanso y volvemos muy rápido. Seguimos aquí en América Directo con nuestro querido Werner Suller y se incorpora a nuestra mesa de debate pues un invitado muy especial. Estamos hablando del presidente de Acción Popular, Julio Chávez. Buenas noches, don Julio, ¿cómo está? Buenas noches, Jesús, un placer. Don Julio Chávez, cuéntenos, usted uno de los partidos más importantes de Perú, un partido de poder, un partido digamos comprometido con el sistema y que se ha visto de alguna forma sorprendido con la llegada de un señor como el señor Castillo, que en ese momento pone patas arriba el Estado peruano. Sí, bueno, Acción Popular es un partido ya de 69 años de vida política. Nació justamente con el liderazgo del presidente Fernando Belaúnde, que fue 2 veces presidente constitucional por mandato soberano del pueblo. Y después hemos tenido líderes muy importantes como el presidente Paniagua, que en su momento lideró la transición, la caída post-fujimorista para devolver el orden constitucional al país. Somos un partido que ha tenido presencia en los parlamentos ya por casi 7 décadas. Hemos sido parte del gobierno, hemos estado en la oposición y somos parte del sistema democrático. Hoy en día pues tratamos de hacer un balance dentro de un Congreso de la República que tiene un nivel de desprestigio, pero que a pesar de ello pues hay que tratar de fortalecer la institucionalidad de los poderes del Estado. Y creo que la responsabilidad que tiene un partido como Acción Popular por su historia, por los hombres y mujeres que han transitado por el partido, es hoy día nuevamente ser una alternativa de gobierno, y a eso vamos. El próximo año hay elecciones en el país y el partido se viene preparando con algunos cuadros ya, digamos, conocidos, algunos otros conocidos y otros nuevos liderazgos que también ya se incorporan ya a la escena política nacional. Así que el partido se está preparando para ser la gran alternativa de gobierno del año 2026. Pues la gran alternativa de gobierno para Perú, que se enfrenta a situaciones muy complicadas, y sobre todo lo que las noticias nos cuentan es que la inseguridad ciudadana pues crece en el país. Dice la crisis de inseguridad en el Perú, dice estado de emergencia en Lima y movilizaciones ciudadanas. Hemos visto que la inseguridad es un gran problema para Perú, concretamente en Lima, que se ha tenido que declarar incluso el estado de emergencia. ¿Por qué se ha debido ese desarrollo de la inseguridad en Perú y concretamente en Lima? Hay varios factores, ¿no? Evidentemente el primer factor es la inacción del Estado, ¿no? A nivel de los 3 niveles de gobierno, desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hay una falta de articulación también entre estos diferentes actores o gestores públicos para poder enfrentar este flagelo de manera coordinada, de manera integral. Ahora, hemos tenido y hemos sufrido, como a otros países de Sudamérica, una importante migración extranjera, fundamentalmente venezolana en los últimos tiempos,
que de alguna manera termina exacerbando también los niveles de violencia. ¿Aquí ha entrado el Tren de Aragua? Por supuesto, el Tren de Aragua no solamente... ¿Y cómo ha actuado el Tren de Aragua? No, y domina gran parte de las actividades ilícitas que hay en el país, la extorsión, el sicariato, ya está metido en algunas actividades ilegales como el narcotráfico. O sea, que estamos hablando de injerencia del propio gobierno de Venezuela, porque el Tren de Aragua depende de la narcodictadura. Por supuesto, y es algo que nos preocupa a nosotros. Entonces, obviamente hay hermanos venezolanos que han ingresado al país con el propósito de trabajar, de hacerse un propósito de vida frente a la crisis que se vio allá, pero también ha ingresado pues mucho de lo peorcito que había pues en Venezuela. Hoy tenemos que hacer cambios estructurales muy fuertes. Creo que quien asuma la responsabilidad de gobernar el país a partir de julio del próximo año tiene que actuar con mano dura, tiene que actuar con firmeza para no solamente buscar una reforma legal que permita endurecer las penas, fortalecer el régimen penitenciario, sino además poder devolver a esta gente a donde pertenecen. Es decir, nosotros tampoco podemos seguir consintiendo que nuestras fronteras sean pues unas coladeras por las que todos los días están ingresando gente mal vivir. Los retiramos y vuelven a entrar al país. Entonces ahí está fallando el Estado y tenemos nosotros que actuar con total firmeza en ese sentido. Señor Schuller, estamos hablando, el Tren de Aragua ha sido barrido en Estados Unidos directamente. ¿Se puede barrer al Tren de Aragua en Perú o las instituciones no son lo suficientemente fuertes para acabar con estos terroristas? Hay que entender el tema globalmente, porque el Tren de Aragua no es una organización que va de manera aislada a los diferentes países en los que actúa, sino viene como una organización transnacional y que trasciende a el trabajo que un país en concreto puede hacer. Por supuesto, Estados Unidos es un continente en sí mismo y lo que tú comentas es verdad, ya los han arrinconado, digamos, ¿no? Pero para que cualquier proceso, tanto en Perú como en Chile, a donde también está el Tren de Aragua, en Ecuador, donde han tomado en algún momento control del aparato delictivo en ese país y otros países de Centroamérica, sea exitoso totalmente, lo que tiene que haber es, además de acciones concretas, ¿no?, y de reforzar la institucionalidad y sobre todo empoderar a las fuerzas del orden en el país, tiene que haber algún movimiento transnacional, así como ellos son un movimiento transnacional. Creo que los estados tienen que organizarse y eso viene operando. Hay cada vez más coordinación entre Ecuador, que ha tomado una senda política racional, ¿no?, y a pesar del despiste político en Chile, pues siguen manteniendo niveles de institucionalidad importante. Argentina también ha hecho mucho trabajo en este sentido y creo que debe ser una acción combinada, pero el problema es profundo y es serio porque no es un tema urbano solamente, sino que han trabajado muy bien en infiltrarse Perú, en las ciudades y en el campo. ¿Perú institucionalmente está preparado para enfrentarse a digamos unos narcoterroristas internacionales? Digamos, ¿tiene estructuras para acabar con ello o legislativamente no pueden o directamente hay tal estado de descomposición en este momento que lo hace imposible? Las capacidades están. El problema es lo que dije recién, no existe el empoderamiento necesario en las fuerzas del orden, ¿no?, para poder ejecutar las acciones que debieran ejecutarse. Y por otro lado, los niveles de corrupción producto de no solamente las organizaciones criminales vinculadas a la droga, sino hoy, infelizmente, una actividad que ha superado inclusive en PBI, vamos a decir, o en volumen, que es el tráfico de oro ilegal, ¿no? Lo que generan es un circuito, hay alimento, ¿no?, para la corrupción de instituciones, que es el problema grave. Pero yo digo, estructuralmente el país está capacitado. Este país superó y venció al terrorismo más salvaje que vivió la región, Sendero Luminoso y el MRTA, y eso está vivo en las instituciones. Lo que ocurre es que la legislación se ha relajado de tal manera que hoy día un criminal termina siendo un ciudadano un poquito malo,
malo, ¿no? Entonces no pueden ejecutar las acciones que debieran ejecutar. Pues vamos a continuar con noticias que nos hablan pues del avance del narcotráfico en Perú. Dice, 4 rutas de la droga acorralan a 274 comunidades indígenas del Amazonas. Señor Chávez, ¿qué está pasando con el narcotráfico? Que es una plaga, también se está convirtiendo en una plaga en Perú, en Ecuador. Esas rutas del crimen transnacional se están incorporando en Perú, sobre todo en las zonas indígenas. Cuéntanos. Sí, bueno, este tema no es un tema nuevo, ¿no? El narcotráfico ya tiene muchas décadas y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en diferentes gobiernos, hay que reconocer de que han habido algunos avances, sobre todo en materia de generar algunos cultivos alternativos para darle a esta gente una otra alternativa a la arrogancia. ¿Hay mucha colaboración de los indígenas con el narcotráfico? Lo que pasa es que es un tema de necesidad, porque generalmente lo que genera económicamente el narcotráfico para ellos es más rentable de a veces sembrar pues algún otro tipo de producto que tiene la dificultad para encontrar un mercado donde poder colocar estos productos. Frente a ello, el narcotráfico... Yo soy europeo, imagino que estos señores están cultivando la hoja de la coca. Sí. ¿Vale? La hoja de la coca aquí sí se puede utilizar, si no es con fines, si no se procesa. ¿Qué diferencia tiene cuando le pagan la hoja de la coca a los narcotraficantes y cuando la venden para otras acciones los indígenas? No, es obviamente desproporcionado, pues hay una gran diferencia en el valor que se asigna. Pero acá, pues, más allá de, digamos, del combate que el Estado tiene que hacer al narcotráfico, que es una pelea firme que hay que insistir y seguir haciendo permanentemente, es generarle a esta gente, como te digo, una alternativa diferente de cómo ganarse la vida. Ahí está el fondo del asunto, porque mientras el caldo de cultivo, que es la necesidad de alimentar a sus hijos, la necesidad de mandar al colegio a sus hijos, la necesidad de vestir a sus hijos, persista y sea el cultivo de la coca para fines del procesamiento de la droga, el medio más rápido y más rentable que ellos pueden encontrar, entonces va a ser muy difícil a pesar de los esfuerzos. ¿Y usted como candidato, o sea, presidente de Acción Popular, en qué medidas tiene para solucionar este problema? Bueno, hay que seguir trabajando justamente en generar cultivos alternativos, en abrir mercados, en tratarle a esa gente, por ejemplo, en agruparlos, en asociarlos, en todo lo que es el cooperativismo, para que puedan no solamente ser agricultura familiar, sino puedan integrarse a un segmento más grande y poder buscarle un mercado donde poder colocar finalmente sus productos. Esa tendría que ser una de las alternativas para ellos en todo caso. Pero hoy, en la línea con lo que plantea Werner, hay algo que está superando el narcotráfico, que es justamente la minería ilegal. Hoy hay más o menos 12.000 millones de dólares al año que mueve la minería ilegal. Es decir, la exportación de oro ilegal ha superado la exportación del oro legal. Y es un tema que preocupa. Porque... ¿Y eso cómo es posible? Porque lógicamente si hay una explotación de oro, es una mina. Una mina es mucho más difícil tapar, a lo mejor, que el tráfico de drogas. ¿Cómo es posible que se provoca esa cantidad de exportación de oro ilegal cuando, lógicamente, hay que transportarlo en grandes camiones? Las minas se pueden controlar incluso desde el punto de vista por satélites porque se ven desde el cielo. ¿Cómo es posible eso? Porque sumado a la incapacidad del Estado también está la corrupción. Ya hay que decirlo, porque finalmente manejan mucho dinero y ellos compran alcaldes, compran a la policía, compran a todas las autoridades. Entonces hay un tema ahí que nosotros tenemos que combatir. Y hoy día saludo que por lo menos uno de los esfuerzos más importantes que está haciendo este gobierno, que no hace mucho en realidad, es justamente tratar de depurar entre quién es quién. Quién verdaderamente, estamos hablando del pequeño minero, el minero artesanal, quién verdaderamente está haciendo minería con fines de esa actividad y quién está jugando en pared con la ilegalidad. ¿Quién está jugando en pared? Finalmente también con el narcotráfico, porque el narcotráfico ha encontrado hoy en la minería ilegal el socio adecuado justamente para lavar ese dinero. Estamos hablando de cantidades que nunca se han visto en la historia de Perú. Entonces, 12.000 millones de dólares al año, o sea, es algo que es impresionante y que evidentemente, lamentablemente, además,
creo que hasta tienen espacio en la política, porque hoy día en el Congreso de la República tú tienes congresistas que defienden a los mineros ilegales. Por ejemplo, algunos congresistas de la izquierda. ¿qué partidos? La verdad que la izquierda se atomiza en tantos partidos que uno ya no recuerda el nombre. Pero bueno, habrá, ¿no? Pero nombre y apellido, ¿se puede decir? Sí, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero ellos han tenido quienes han defendido justamente a la minería ilegal y quieren que el sistema y el statu quo se mantenga, para que esta gente, bajo la sombra de una tramitología administrativa, sigan desarrollando la actividad, pero obviamente esconden un gran propósito, que es la minería ilegal. Entonces creo que eso es muy preocupante para el país, y además que si esto es así ahorita, seguramente esa gente también va a invertir en la campaña presidencial que se viene, y van a tener se van a adulterar las elecciones, ¿no? Y además manejan muchos ingresos como para poder posicionar muy bien a los candidatos que ellos van a presentar para defender sus intereses. Pues amigos, la minería ilegal es un gran problema para Perú, pero también la inmigración ilegal que ha llegado sobre todo de Venezuela. Dice la noticia, la migración venezolana y su impacto. Señor Surer, ¿qué impacto ha tenido la inmigración? No migración, la inmigración, porque migran las aves, inmigran los seres humanos, venezolana en Perú. ¿Y por qué ha venido tanta inmigración a Perú y no a otras zonas de Hispanoamérica? Bueno, este es un tema tremendamente delicado y hay que tener mucho cuidado con referirse específicamente a de quién se está hablando, ¿no? Yo no voy a dar una cifra, pero estoy seguro que el 95% de los venezolanos que han venido a este país, así como en la década del 70, cuando en el Perú había una dictadura de izquierda radical con los militares liderados por Velasco Alvarado, muchísimos peruanos emigraron a Venezuela e hicieron trabajo, futuro, y colaboraron con el crecimiento de ese país y con la realización de sus intereses. Muchísimos venezolanos han venido al Perú ahora escapándose de la barbarie de este gobierno delincuencial que tiene controlado Venezuela. Entonces, en primer lugar, creo que hay que hacer ese disclaimer, y es muy importante. Yo creo que la inmigración venezolana ha hecho mucho de bien para este país. Han venido profesionales, han venido técnicos, ha venido gente de mucho trabajo. Pero, como ha ocurrido en los otros países, se ha metido dentro de ese grupo y camuflado, ¿no?, lo peor de la delincuencia venezolana. Pero también hay que sumarle algo de Colombia. Ecuador ha tenido ha tendido ese puente con estas organizaciones, que insisto en lo que dije hace un momento, estas son organizaciones internacionales estructuradas y con planes estratégicos muy bien desarrollados y muy bien trabajados. Entonces, más allá de lo primero que comenté, el daño que le están haciendo institucional al Perú es tremendo, porque no solamente es que han venido a cometer actos delincuenciales aislados, sino que han entrado, como Julio muy bien ha dicho, en connivencia con el narcotráfico, que ya era un flagelo local, y la minería ilegal, el producto de la minería ilegal, que ha multiplicado por 4 o 5 lo que significaba en dinero o en producto en el Perú. Entonces, esa corrupción, o mejor dicho, ese grado delincuencial se ha hecho tremendamente agudo, porque estos personajes son mucho más avesados que la delincuencia que se tenía tradicionalmente. Las extorsiones que se dan en los negocios pequeños, sobre todo la clase media peruana, está sufriendo un flagelo tremendo producto de esas mecánicas. Por ejemplo, algo que no se había visto acá: extorsionan a camioneros, a los dueños de camiones o a los choferes de camiones que se mueven, es el principal medio de transporte en este país para el movimiento de mercancías. Los asaltan, los paran, les piden cupos, y ha habido no uno, sino una cantidad de muertos producto de esto. Entonces, el grado y la intensidad de la delincuencia es el efecto más grave, creo yo, que estamos viviendo en el Perú, producto de eso, ¿no? Pues vamos a continuar, porque atención, la tensión de Perú con Colombia se intensifica directamente. Dice la noticia que Perú exige a Colombia explicaciones y garantías por sobrevuelo militar en la isla de Chineria.
¿qué está pasando con Colombia? ¿Qué está haciendo Petro y por qué esa provocación constante al gobierno de Perú? Un gobierno de Perú que abiertamente se ha puesto en contra del Cártel del Puebla, lo hemos visto, ha roto relaciones con México, pero la presión del Cártel del Puebla es muy constante. Hemos visto incluso que ha estado un poco rodeado con Chile, Bolivia, Colombia, digamos, era como la aldea de Asterix aquí en Hispanoamérica, pero ahora ya vemos que se intensifica. Han puesto la famosa bandera el exalcalde de Medellín y siguen las provocaciones. ¿Por qué esa provocación prácticamente para crear un conflicto armado? Perú y Colombia son dos pueblos que históricamente han tenido una muy buena relación. Colombia es un país hermano, forma parte de la comunidad andina, estamos integrados con Colombia y culturalmente tenemos muchas coincidencias con el pueblo colombiano. Lo que está pasando es que lamentablemente hoy Colombia tiene un presidente que no puede resolver sus problemas internos y que apelando pues de repente a lo que decía José Fouché, el ministro de Napoleón, ¿no? Cuando no hay nada mejor para unificar un pueblo que buscarse un enemigo extranjero, ¿no? Entonces lo que está buscando hoy día Petro desde nuestra perspectiva es tratar de justificar su inoperancia, su incapacidad y los problemas que no puede resolver, tratando de crear un conflicto con un país hermano como Perú. Las fronteras entre Perú y Colombia están delimitadas hace décadas. Está establecido, Santa Rosa es territorio de Perú y creo que la gran mayoría de colombianos así lo reconocen. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar in situ en la triple frontera, en el lado de Santa Rosa, que es Perú, en el lado de Leticia, Colombia, en el lado de Tabatinga, ¿sí? Que es Brasil, pues somos no solamente testigos de la hermandad que ahí se vive entre tres pueblos hermanos, sino además que las fronteras están claramente delimitadas. Entonces me parece que el señor Petro está buscando un conflicto donde no lo hay, porque no hay nada que resolver con Colombia en este momento en temas limítrofes, y lo que está exigiendo, creo, Torretán en la Cancillería peruana es que estos actos de provocación cesen, porque evidentemente pues lo único que van a conseguir es romper relaciones con dos países que tienen mucho en común y tienen un futuro impresionante ambos dentro de la región. ¿Usted cree que si cambiara el gobierno en Colombia esta situación cambiaría también? Totalmente. ¿Que es más una opción del Cártel de Puebla para desestabilizar el Perú que una reivindicación territorial en sí? Es que no hay nada que reivindicar, por el contrario, el Perú fue muy generoso con Colombia en su momento, cuando se cerró justamente o se puso los candados en el tratado para los límites fronterizos. Entonces acá no hay nada que reivindicar, por el contrario, si hubiera algo que revisar, más bien tendría que ser a favor de Perú y no a favor de Colombia, pero no vamos a entrar en eso. Eso es tema que ya está cerrado para los peruanos y nosotros respetamos los tratados, honramos los tratados y, como te digo, tenemos una relación de hermandad histórica con el pueblo colombiano, que pues alguien que transitoriamente está ejerciendo la presencia de Colombia. ¿Cuál sería la línea roja para Perú? Tal vez pues una invasión. Pero ya ha habido movilización militar por parte de Colombia. Ha habido un sobrevuelo, ha habido alguien que en campaña está queriendo granjearse algunos apoyos, algunos aplausos, pues con un acto de provocación, pero que definitivamente, por lo que se ha visto, más bien el pueblo colombiano ha sancionado eso como algo que no debe hacerse. Hoy día los conflictos ya no son armados, hoy día las rivalidades son más económicas, comerciales, que invasiones de países de ese tipo. Entonces, ¿y cómo ha reaccionado la presidenta del gobierno de Perú? O sea, ¿qué medidas? ¿Ha habido una movilización por parte de Colombia? ¿Habrá habido contramedidas por parte de Perú? No, creo que ahí todos los peruanos, independientemente de las discrepancias que podamos tener con el gobierno turno, que las tenemos, de hecho, nosotros somos un partido de oposición, así que muy poco estamos de acuerdo con las acciones de la señora Boluarte, pero creo que ahí todos los peruanos cerramos filas. Ahí todos los peruanos cerramos filas, afirmamos nuestra soberanía sobre Santa Rosa, afirmamos nuestro convencimiento de que los límites entre Perú y Colombia. ¿Qué medidas ha tomado la presidenta? Bueno, el
gobierno es a través de la Cancillería, que es justamente el que tiene que tener relaciones también con la Cancillería de Colombia, tratar de que esto se lleve en ese fuero, en el fuero diplomático, donde creo que hay gente muy capacitada para poder manejarlo. Y ellos han ido, la presidenta ha ido con su Consejo de Ministros, ha tenido una reunión descentralizada, el Consejo de Ministros ahí mismo en Santa Rosa, para de alguna manera afirmar que eso es territorio peruano. Y creo que... ¿Y ha habido alguna acción diplomática más, por ejemplo, con Estados Unidos, viendo que puede haber una agresión, no de Colombia, sino del propio cártel de Puebla? Claro, es que no estamos hablando, lógicamente Colombia es un pueblo hermano, pero es que forma parte de un cártel del crimen transnacional, el gobierno colombiano. O sea, ¿ha habido movimientos de la presidenta para buscar apoyos internacionales en el caso de que esto se fuera de madre? No ha habido, y tampoco creemos que debe ser necesario. O sea, en particular, desde nuestra perspectiva, pensamos que esto es un asunto que debería ya zanjarse. No hay, como te digo, no hay nada que discutir, no hay nada que revisar. Todo está claro en materia limítrofe con Colombia, y creo que hay que tratar de ponerle más bien paños fríos a esta situación. No hay que exacerbar los ánimos ni de uno ni de otro lado, porque perdemos todos, definitivamente perdemos todos. ¿Qué tiene usted que decir? A ver, yo describo esto como un acto delincuencial de un delincuente, ¿no? Este señor es un exterrorista, le dicen guerrillero, que es algo más elegante si se quiere en Colombia, pero este señor es un exterrorista vinculado al narcotráfico, está clarísimo, y lo que ha cometido es, al sentirse encerrado, ha tratado, como Julio ha comentado, ha tratado de generar algún enemigo externo, etcétera, pero no tiene ningún asidero, es un acto delincuencial. Ha habido movimientos de reforzamiento del policial, fronteras, etcétera, pero ningún movimiento bélico ni armado, porque no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Pero además, esto muestra claramente el nivel de desequilibrio en el que este señor y este individuo está, que además refleja la crisis en la que está el Grupo de Puebla, bien llamado Cártel de Puebla, con su estrategia de socialismo del siglo XXI que se viene derrumbando, ¿no? Y de manera caótica, ¿no? La debacle que ha tenido el socialismo del siglo XXI en Bolivia es un ejemplo de ello. En Colombia, a todas luces va a perder la izquierda, o este tipo de izquierda, en todo caso, las elecciones que vengan, y yo creo que no va a ir a más. Pero tampoco hay que perder cuidado, porque lo que hay que hacer es, mediáticamente, se tiene que seguir denunciando este tipo de hechos y se tiene que seguir poniendo en evidencia a estos señores que han llegado, sí, por la vía democrática, pero que lo que han hecho es tratar de trastocar todos los valores democráticos y el orden constitucional en los países en los que están. Y este señor es un representante típico de eso. Pero lo que dije, además, él individualmente es una persona desequilibrada. Ha habido episodios escandalosamente que escandalosamente demuestran la inestabilidad que tiene. Está vinculado, es consumidor de drogas, y todo el mundo lo sabe. No tiene prácticas extrañas y podríamos llamar indecentes. Está involucrado, el hijo lo denunció en un determinado momento por utilización de fondos del narcotráfico para su campaña. El hombre está sucio por todas partes, y este tipo de... Yo no quiero decir majaderías, pero es lo que son al final de cuentas, porque es un presidente de la República. Lo que hay que hacer es tenerlas muy en evidencia y no dejar que se convierta esto en algo más que lo que es, ¿no? Un acto delincuencial momentáneo y temporal. Ya para terminar muy rápido, señor Chávez, elecciones en Perú y hay una atomización brutal. ¿Quién va a ganar? ¿O quién tiene más posibilidad de ganar? A ver, yo veo que hoy día las encuestas en el Perú, si bien es cierto, a 8 meses de las elecciones, no te van a decir con claridad
por quién se está decantando el electorado para votar para presidente. Pero sí hay un mensaje muy claro de todas las encuestas, y además en febrero, abril, julio y ahora que han salido en agosto, y es que más del 50% de la población está rechazando a la clase política de siempre. Hoy día quien lidera la encuesta no pasa del 10%, y de ahí para abajo. Entonces ahí alguien está ubica en 8, otro en 6 y después 2%. Y eso es preocupante porque creo que la clase política tradicional de este país está una vez más subestimando al elector. Y ese 51% que está rechazando a estos políticos de siempre están dispuestos nuevamente a votar por cualquiera que no sea del menú de los políticos conocidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy día los partidos? Creo yo, mostrar nuevos cuadros, mostrar nuevos liderazgos, nuevas alternativas al electorado que hoy día puedan captar a ese 2 millones y pico, casi 2 millones y medio jóvenes que por primera vez van a votar y que tienen esta famosa cultura del pinchista, que finalmente van a votar por un tema más emocional que racional. Entonces creo que hoy día los partidos tienen que entender el comportamiento del electorado y ver que el hueco para el outsider está grandazo una vez más. O ponemos las barbas en remojo los partidos democráticos o podemos perder el país una vez más. Pues señor Chávez, un placer tenerle aquí en América Directo. Señor Schuller, un placer. Como encantado, siempre. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer un espacio, vamos a ir a publicidad y volvemos muy rápido, no se vayan. Seguimos aquí en América Directo y a nuestra mesa se han incorporado pues dos nuevos invitados. Con nosotros está Víctor Espinosa, candidato del coordinador del plan económico de Johannes Kaiser. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está usted? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y felicitaciones por el reconocimiento que ha tenido usted hoy en el Parlamento peruano y también por el doctor honoris causa que va a recibir mañana. Sí, bueno, estamos con la delegación chilena y hemos recibido un reconocimiento tanto en el Congreso de Perú como en el Parlamento andino por nuestras contribuciones a la educación económica y al efecto multiplicador de la educación económica en Hispanoamérica. Y con nosotros también tenemos otro invitado muy especial, está Italo Omena, candidato al Parlamento chileno por el Partido Nacional Libertario. Buenas noches. Hola Jesús, muchas gracias Italo. por invitarnos. Un agrado siempre compartir acá con los defensores de la libertad. También felicitarle porque ha tenido usted también un reconocimiento hoy en el Parlamento. Sí, absolutamente inmerecido, pero siempre agradecido por la generosidad de vuestros parlamentarios acá, ¿no? Y amigos, vamos a empezar porque la situación en Chile está que arde. Tienen una candidata ultracomunista que si toma el poder pues podría ser peor que Boris. Y lo cierto es que Chile, uno de los países más ricos de Hispanoamérica, uno de los países donde el nivel de vida era superior, pues ha llegado un señor llamado Boris y, ojo, ha destrozado el país en 4 años, nada más y nada menos. ¿Cómo entró Boris? Pues entró básicamente como entró Petro, como entró Biden, etcétera, después de una rebelión brutal en las calles. Ojo, que subieron el billete de metro un 10%. Y eso supuso que quemaran las calles de Chile. Si eso pasara en España con el señor Sánchez, que ha doblado los precios de la luz al doble, del gas al doble, de la comida al doble, no, ahí no pasa nada. En Chile sí, amigos, son operaciones del crimen transnacional que pretenden, pues meter gobiernos títeres para crear ese socialismo del siglo XXI universal. Pero vamos con esta noticia que dice: ¿quién es Janet Jara, la comunista que obtuvo un histórico triunfo en las primarias de Chile y será candidata
de la izquierda para suceder a Boris, el bipolar. ¿Quién es esta señora Janet Jara? Bueno, Janet Jara es una militante del Partido Comunista desde los 14 años. Ella recientemente en enero tuvieron su congreso del Partido Comunista diciendo de que creen en la dictadura del proletariado, que son marxistas-leninistas, bien, y que consideran que tanto Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela son democracias diferentes. Bien, entonces a eso es lo que nos enfrentamos a unos empobrecedores seriales, porque hay que recordar... Porque una persona con ese pensamiento, un pensamiento que es un auténtico cáncer para la sociedad, no se presenta en los medios nacionales de Chile e internacionales de Hispanoamérica con un auténtico problema para la ciudadanía de Chile. La presenta como si fuera algo normal. Efectivamente, ella está vinculada a una coalición de socialistas y comunistas, y ella ahora en la campaña, bueno, para mitigar esas críticas que se le han hecho fuertemente en Chile, ya no está yendo a debates. De su mismo equipo programático le prohibieron ir a debates, y a su equipo económico también. Por ejemplo, me han invitado a más de 6 debates del equipo económico y ellos no confirman. Bien, ¿por qué? Porque defender estas ideas en público es defender lo indefendible. Bueno, está claro, pero ¿qué supondría esta señora como presidente de Chile, de la República Chilena? ¿Qué supondría respecto a Boris? ¿En qué empeoraría sus políticas? Las agudizaría en general, continuaría la misma línea, digamos, de deterioro económico y social, cultural que Gabriel Boric, porque al final Gabriel Boric y todo su séquito, el Frente Amplio, son el resultado de décadas de trabajo cultural en Chile por parte del Partido Comunista. Ellos parten en las marchas pingüinas, repitiendo consignas que llevaron a implementación de políticas como la reforma educativa o la reforma tributaria, que fueron un desastre. O sea, hace no mucho tiempo tuvimos 33 chicos quemados en un colegio público porque estaban haciendo bombas Molotov al interior. Hace 2 días, también 2 o 3 días, de nuevo encapuchados arriba de uno de los liceos emblemáticos de Santiago tirando bombas Molotov a carabineros. Entonces, Boric no es nada más que un subproducto de un trabajo cultural que lleva mucho tiempo llevándolo a cabo el Partido Comunista. O sea, lo que tú mencionaste, esto sería un escándalo en cualquier otro partido, en otro país del mundo, un partido nazi que tuviese un nivel de apoyo tan considerable como el Partido Comunista. Estamos hablando del partido, el segundo partido más grande de Chile, con la mayor militancia. Estamos hablando del partido mejor financiado de Chile junto con el Partido Socialista. Entonces ahí hay una cuestión cultural en Chile que por suerte creo que se está por fin dando vuelta, pero que lleva a estas circunstancias en las cuales la ciudadanía no mira con escándalo que hay una candidata que milita en un partido comunista. ¿Y cómo un partido comunista que tiene bajo sus espaldas más de 150 millones de muertos es el segundo más importante de Chile? Y además Chile, uno de los países más ricos de Hispanoamérica, con un sistema de pensiones espectacular, con un sistema sanitario bastante bueno y con una clase media aceptable para los cánones de Hispanoamérica. Creo que esto no te va a llamar la atención a ti, Jesús, y es que tiene que ver también, es muy complejo el problema, ¿no? Pero en buena medida por lo que ha sido la colaboración de la prensa respecto a lo que son este tipo de ideas. Es decir, hay una condena tajante constantemente en donde tratan de traer lo que fue el gobierno cívico-militar en Chile. No obstante, jamás se ha cuestionado, siquiera puesto en tela de juicio lo que ha sido las consecuencias del comunismo en el siglo XX, como tú bien mencionaste, de 150 millones de muertos, etc. Es decir, los medios de comunicación, los periodistas de nuestro país han sido muy benevolentes con personas que, digamos, adjudican a una ideología asesina y criminal como la que tenemos en Chile, que es el Partido Comunista. Y finalmente terminan blanqueando todos sus escándalos de corrupción, de robos, el que llamen a Cuba una democracia distinta, a Venezuela, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas se normalizan como que fueran cosas secundarias, no relevantes. No obstante, no tienen el mismo trato con lo que son los candidatos de derecha, con quienes son, pero unos tiburones en comparación con cómo tratan a Boric, a Jara y a todo su séquito. ¿Y qué vinculación tiene el Partido Comunista chileno con Maduro, con Cuba, con Nicaragua, con el crimen transnacional? Si quieres tú, todas en realidad, pero estoy seguro de... Bueno, todas. De hecho, el equipo de Janet Jara, que son todos militantes del Partido Comunista, van a reunirse con Maduro, iban a reunirse con Chávez, iban a defender cuando Chávez y Maduro hacían fraude electoral.
electoral, defienden a Cuba, se van a entrenar a Cuba, van a pagar ticket para ir de excursión, de entrenamiento a Cuba, etcétera, y señalan también que Corea del Norte es una democracia, etcétera, en Nicaragua. Bueno, y algo para complementar, hace no mucho tiempo, cuando cayó uno de los cabecillas de las FARC en Colombia, se descubrió en el computador de este cabecilla los vínculos que tenía el Partido Comunista con las FARC y con el terrorismo en la Araucanía. Es decir, no es una cuestión banal. Tienen fotos con todos los líderes y todos los dictadores habidos por haber de América Latina, Fidel Castro, ¿cierto? Camila Vallejo, creo que el mismo Bachelet también, con Maduro, con Chávez, con toda esa gente. Son unos fieles seguidores y que siempre han sido los grandes partidarios. La misma Universidad Arcis, que quebró una universidad que tenía el Partido Comunista, que recibió millones de dólares de parte de Venezuela. Es decir, acá hay una vinculación directa. Yo creo que en general Hispanoamérica no dimensiona lo bien organizado y financiado y la capacidad de liderazgo que tiene el Partido Comunista chileno en la región. Es más, se decía que cuando en Moscú, en el tiempo de la Unión Soviética, llovía, los comunistas en Chile salían con paraguas. O sea, ese era el nivel de relación. Pero bueno, estamos hablando que el Partido Comunista está en Chile, pero lógicamente habrá una oposición, habrá una derecha que tendrá que denunciar eso ante la opinión pública y que por lo que se ve fracasa rotundamente, ya que o no habla o se calla o está acomplejada. ¿Qué es lo que pasa con la derecha en Chile? No lo hubo hasta ahora. Johannes Kaiser y en parte también José Antonio Caz en su momento han sido los únicos candidatos de derecha que han denunciado con coraje, digamos, y firmeza lo que es el actuar del Partido Comunista, y sin duda ninguno como Johannes Kaiser, que lo está haciendo además respecto al tema de los detenidos desaparecidos y una serie de osamentas que están en el servicio médico legal que no están siendo identificadas, es decir, no están entregándose los cuerpos a las personas que perdieron a sus familiares para mantener la figura jurídica, la parodia jurídica del secuestro permanente. Pero vamos al grano. ¿Qué oposición, qué partidos de derechas ha habido después de la dictadura de Pinochet que no han sido capaces de hacer frente a un comunismo tan intenso y tan preocupante en un país que tiene un nivel de vida, hemos dicho, muy superior al resto de los países hispanoamericanos? Porque lógicamente si la pobreza fuera extrema, pues se entiende, o sea, el comunismo y el socialismo vive de los pobres. Claro. Bueno, Chile Vamos era la derecha encargada de hacer esa oposición y nunca lo hicieron. Efectivamente, en la década de los 80, principalmente en Chile, se hicieron unas reformas pro mercado muy importantes que permitieron de que Chile pasara a ser uno de los países más pobres de América Latina, liderar todos los rankings internacionales de la región: libertad económica, facilidad para hacer negocios, transparencia internacional, competitividad global, entre muchos otros, competitividad fiscal. Entonces, ¿qué ha ocurrido con este lavado de cerebro, con este cambio cultural donde el socialismo se impuso en la educación y en los medios de comunicación principalmente? Se generó una retórica antimercado que permitió que llegara, por ejemplo, gente impresentable como Michelle Bachelet y pudiera implementar una reforma tributaria. Michelle Bachelet, ¿qué culpa tiene en todo esto? Michelle Bachelet ha sido presentada, por ejemplo, en España, pues como una socialdemócrata que respeta la libertad con los estándares, por ejemplo, de un partido socialdemócrata alemán. Así ha sido presentada. Bueno, Michelle Bachelet para los años del gobierno cívico-militar podía escoger cualquier lugar del mundo para vivir y escogió Alemania Oriental. Y jamás denunció las violaciones de derechos humanos en Alemania Oriental, donde la gente la mataban cuando trataba de cruzar el muro para el otro lado y escapar del paraíso socialista que ella tanto defiende. Pero vamos al grano, no nos enredemos. Estás hablando de que Chile hace una serie de reformas económicas, hay un nivel de vida muy importante, cuando más clase media hay, menos comunismo tiene que haber, pero sin embargo me estáis hablando de que el comunismo es muy potente, por lo tanto tiene que haber un problema estructural en la derecha. ¿Cuál es el problema de la derecha? De acuerdo que los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero lógicamente algo tiene que estar haciendo mal la derecha, que no vende su producto. Si tiene un producto 1000 veces mejor que el comunismo, que lo único que puede vender es muerte y destrucción y pobreza, ¿por qué triunfa el comunismo en Chile? Bueno, dos cosas, perdón. No creen en la libertad. La derecha chilena no cree en la libertad. A ver, todas las reformas que se hicieron, tanto tributaria, educacional, todas las que han destruido el modelo que permitió que millones de familias salieran adelante, fueron aprobadas con votos de la derecha. La derecha
derecha no cree en la libertad. La derecha es lo que llamaría Javier Milei una casta, que hoy se enquistó en el Estado, que vive de eso y lo único que busca es mantener sus privilegios. Y por supuesto, ¿qué incentivos tiene para reducir el tamaño del Estado cuando ellos se benefician del crecimiento de este? Entonces, nunca han creído en la libertad la derecha chilena. Jamás, hasta ahora, que es la primera vez que tenemos una opción de una derecha que no es anticapitalista, y no lo digo de ahora, sino que en los últimos 125 años de historia de Chile. Esa es la realidad y por eso es que nunca han podido hacer frente. Y lo segundo es lo que tú mencionaste, que es un gran error de los liberales creer que porque la gente sale de la pobreza, entonces inmediatamente pasarían a ser pro mercado. Eso no fue el caso chileno. En Chile la gente salió de la pobreza y toda esta generación de jóvenes ilustrados, que son la primera generación de profesionales de sus familias, votaron por un desilustrado, ¿ya es cierto?, como Gabriel Boric, que ni siquiera terminó su educación. Entonces, no basta con que los indicadores estén creciendo. Se necesita concientizar a la gente en que la libertad se defiende porque es más justa y porque, bueno, fundamentalmente porque es más justa y porque de eso depende que las personas puedan prosperar, que se puedan hacer cargo de sus vidas a través de la responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad. Bueno, usted ha sido asesor económico del programa del programa de Johannes Kaiser. ¿Quién es Johannes Kaiser para la gente que no lo conoce? Johannes Kaiser es un outsider, es una persona que ha trabajado toda su vida en distintas labores del sector privado, pero luego del estallido social, el estallido delictual, que fue el 18 de octubre del año 2019, orquestado entre otros por los comunistas que destruyeron el país, se vio en la vocación de entrar a la arena política y lanzar, bueno, primero su candidatura como diputado, que fue electo, y ahora su candidatura presidencial, y fundando el Partido Nacional Libertario. Es un partido, digamos, similar a de Milei. Efectivamente, estamos inspirados, al menos en el plan económico, en la Escuela Austríaca de Economía, que se diferencia de las demás por posicionar a la acción humana, es decir, los individuos persiguiendo sus proyectos de vida como el elemento pivotal del crecimiento y el desarrollo económico. Es decir, para los economistas de la escuela austríaca, todos los seres humanos, por el hecho de serlo, somos empresarios, porque estamos continuamente identificando y resolviendo problemas. Y en una economía de mercado basada en el derecho de propiedad privada, es decir, que las personas son dueñas de su mente, de su cuerpo y de sus acciones, la única forma de prosperar en la vida es dirigir mi intelecto para resolver problemas del prójimo, es decir, si quieren un proceso de cooperación social. Entonces, los economistas austríacos analizamos cómo el entorno institucional formal, por ejemplo la Constitución, las leyes, los decretos, reglamentos, o las instituciones informales, la cultura, valores sociales, normas sociales de convivencia, pueden facilitar ese proceso para la gente, puede pero vayamos al grano. Su función empresarial, obstaculizarla. Ustedes ganan las elecciones, ¿qué medidas tomarían inmediatas? Bueno, el plan económico, eso es teoría, vamos al grano. El plan económico de sentido común tiene 4 pilares. El primero es una reforma tributaria para que Chile vuelva a liderar. ¿En qué consistiría esa reforma tributaria? ¿Cuánto bajarían ustedes los impuestos? Perfecto, para volver a liderar el índice de competitividad fiscal del mundo, del Tax Foundation. Vamos a reducir los impuestos de un máximo para las empresas, todas las empresas de todos los tamaños, de un máximo de 27 a 15. Y aquellas utilidades, el impuesto de sociedades. Y luego, si el empresario reinvierte sus utilidades en su empresa, en bienes de capital físico o humano, en Chile el impuesto corporativo o de sociedades será 0. Eso es lo que tenía Chile cuando lideraba el ranking, y eso es lo que tiene Estonia, que es el líder actual. Pero la diferencia con Estonia, que le ganaríamos, que Estonia, cuando uno retira las utilidades, paga un 22 y 0 si reinvierte. Impuesto de la renta, ¿cuánto lo bajarían ustedes? Bueno, actualmente la tasa máxima del impuesto a la renta es 40%, pero lo vamos a reducir inicialmente a 35% para equipararlo con el impuesto internacional. Y otros impuestos, por ejemplo, impuestos indirectos, el famoso IVA. Bueno, el IVA, bueno, lo que pasa es que vamos a heredar un déficit fiscal de 3%, una deuda creciente sobre el límite prudente. Por lo tanto, tenemos el pilar 4 de los 4 que te comenté, bueno, el tercero, que es una reducción del gasto público para alcanzar un superávit fiscal, ojalá del primer mes. Bien, y en ese contexto, reducción del gasto público. ¿Dónde? Entonces, en la medida en que se consolide el superávit fiscal, ¿dónde reducirían ustedes el gasto público? Perfecto.
tenemos nuestro plan para reducir entre un 4,5 y un 5% del PIB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir los ministerios de 25 a 9, bien, y reducir las subsecretarías de 40 a 18, y en esta reestructuración del gobierno central se puede ahorrar entre un 1,5 y un 2% del PIB. Luego, ¿Solo en esa reestructuración? Sí, solo en esa reestructuración. Luego tenemos que el Estado de Chile realiza transferencias a fundaciones o ONGs que utilizan esos recursos para financiar las protestas, para financiar las paralizaciones a las empresas, para financiar campañas políticas de la izquierda. Todo eso se va a eliminar el 12 de marzo cuando comience el gobierno libertario de Johannes Kaiser. Y ahí tienes otro ahorro adicional entre 0,5 y 0,6% del PIB, así ya tenemos 2,6. Luego vamos a eliminar los programas del estatales mal evaluados. Y en ese, por ejemplo, en el Estado de Chile tiene actualmente alrededor de 700 programas. Solo el 2,5% fue catalogado para discutir la ley de presupuesto del año 2025 como buen desempeño. Todo el resto es indeterminado o mal desempeño. Si eliminamos los de mal desempeño, puedes ahorrar un 1% del PIB. Es decir, ya eliminaste el déficit y quedaste con superávit. Si eliminas además los mal evaluados y los duplicados entre los que tienen buen desempeño y los indeterminados, puedes ahorrar hasta un 2-3% del PIB adicional. Y no solo eso, sino que vamos a eliminar el impuesto a lo que se denomina las contribuciones, que es el impuesto a la vivienda, tanto habitacional como comercial, propiedades comerciales o viviendas. Bien, vamos a eliminar todas, y eso cuesta $2.200 millones. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Todas las contribuciones. Este gobierno de delincuentes, liderado por Gabriel Boric, contrataron a 106.000 operadores políticos a dedo, dando cargos a dedo para bien sin concurso, etcétera. Toda esa gente, que son, por ejemplo, los ex del círculo cercano de Boric, los compañeros de universidad, los compañeros de colegio, los parientes, o sea, es una locura, van a salir el 12 de marzo. Y si uno anualiza las remuneraciones de estos 106.000 operadores políticos, te da $2.200 millones. Luego vamos a eliminar el impuesto a la herencia, que es de hasta un 25%, que obstaculiza o impide el crecimiento de las empresas familiares. Vale, ustedes van a hacer muchas cosas, pero las encuestas le dan un 6%, o sea, posibilidades de ganar no tienen. José Antonio Caz le dan un 27%, Janet Jara un 25%, Belín Matei un 12%, Franco Paresi un 11%, y ustedes tienen un 6% de intención de voto. O sea, no hay posibilidades de ganar, pero ¿hay alguna posibilidad de unirse a José Antonio Caz? Según las encuestas, claro, dice que tiene un 6%, pero por ejemplo, eso se lo está dando hace 2-3 meses atrás a Johannes Kaiser, y resulta que 2-3 meses atrás, en las últimas elecciones, quienes daban por ganador las encuestas fueron dos candidatos que ni siquiera llegaron a la segunda vuelta, ni siquiera llegaron a la papeleta. Bueno, ya, pero vamos a centrarnos a las encuestas. O sea, ustedes posibilidades de ganar no tienen. Yo pienso lo que... ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con José Antonio Caz, de hacer un frente común contra el comunismo? Por supuesto, 100%. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Bueno, nosotros ya vamos en ¿Cómo están en estos momentos? ¿Hay algún tipo de negociación? Cuéntenos. Ya estamos en un pacto parlamentario, o sea, yo voy como candidato a diputado de la lista del pacto parlamentario entre el partido... ¿De una coalición? De una coalición, okay. Del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Esos fueron los tres partidos que se unieron para hacer una lista única en las elecciones parlamentarias. Bueno, no sé si se podrá decir respecto a lo que es un poco el trabajo de los equipos con José Antonio Caz. No, pero no le mire, cuénteme a mí. Le pido autorización. No, claro, es que pero vamos a centrarnos, Sí, podemos continuar. ¿Hay un acuerdo? Si hay una encuesta, si hay un acuerdo y el que pasa a segunda vuelta se va a sumar. Se va a apoyar. Bien, porque... Pero supongamos, según las encuestas, habla de José Antonio Caz y Janet Jara. Janet Jara, lógicamente, ¿de dónde tendría votos en la segunda vuelta? ¿Y de dónde tendría votos José Antonio Caz? Y en ese caso, si hubiera una segunda vuelta, Johannes Kaiser, ¿qué
pintaría, digamos, en todo este proyecto? Bueno, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, la elección pasada, Sichel, que era el candidato de Chile Vamos, en este caso Evelyn Matei, tenía 30% de aprobación. Pero vamos a centrarnos en esto. Vamos a ver, dejamos de especulaciones. Ya tenemos unas encuestas, vamos a analizarlas. No vamos a analizarlas del 2019 porque no tiene sentido. Bueno, vamos a analizar esto. Mira, Janet Jara no tiene de dónde sacar votos. Los votos que van a llegar de Janet Jara van a ser de las personas que están indecisas y de quienes tengan una mayor aversión a una candidatura de Kast o de Johannes Kaiser o del candidato de derecha que esté. O sea, Janet Jara podría sacar votos de la abstención, que es un 16%. Exactamente. De Evelyn Matei y Franco Baresi no sacaría, digamos, difícilmente. votos. Y en el caso de José Antonio Kast, todos los votos normalmente, o todos los votos de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser deberían irse sin ninguna duda hacia él. Es decir, el próximo gobierno que estamos viendo en Chile será un gobierno de derecha. Ahora, ¿quién es el candidato? Que ahí es donde yo te decía que no estaba tan de acuerdo, porque tenemos encuestas internas que muestran números muy distintos a los que tú puedes ver ahí. Realmente quien se disputa el 24% de los votos. Quien saca un 24% de los votos en la primera vuelta va a ser el candidato de derecha. Y ese puede ser tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast. Creo que son los que tienen mejores alternativas en estos momentos. Bueno, según esta encuesta no tiene ninguna alternativa. No, claro, según Cadem, digamos. Pero Cadem, Estamos hablando, claro. José Antonio Kast un 26%, Johannes Kaiser un 6%. Pero vayamos al grano, o sea, tengan Eso o no solo- posibilidades. Están hablando ustedes que ya tienen una coalición. ¿Y qué posibilidad habría de que el programa electoral económico que acaba de contar nuestro querido Víctor se ponga en práctica? José Antonio Kast es propenso a todas estas teorías económicas, a estos principios económicos, o es esa derecha de lo que usted me hablaba que forma parte de la casta? Si me preguntas a mí, yo creo que José Antonio Kast ha hecho una buena carrera política. Creo que en los últimos dos momentos electorales más cruciales se claudicó en sus convicciones que decía tener. No obstante, creo que ahora están las condiciones para que José Antonio Kast pueda tomar buena parte de la propuesta de Johannes Kaiser, que es la mejor propuesta que hay en estos momentos, de hecho la única propuesta concreta de las candidaturas de derecha. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Hemos analizado prácticamente Chile de arriba abajo, pero quiero que me analicen también la situación de Bolivia. Atención, Rodrigo Prats sugiere a Jorge Tuto Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia. Don Víctor, estamos hablando, Bolivia ha habido un cambio radical, muchos años de comunismo, muchos años de saqueo, de racismo, de ese plurinacionalidades absurdas, todo lógicamente financiado desde Caracas y desde La Habana. Hay un cambio, llega a la derecha y verdaderamente volvemos a lo mismo. La derecha que va a ganar las elecciones, porque tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga son de centro-derecha, van a tener esa fuerza, por ejemplo, que ha tenido Milei o que tiene Donald Trump para cambiar el desastre que ha hecho el comunismo, o se van a quedar como Macri, a medias, o como el señor Rajoy en España, a medias. Esperemos que tome el rumbo de la libertad y que se dedique no solamente a administrar un país, sino que también a defender ideas y dar la batalla cultural hacia las ideas de la libertad, del emprendimiento, y que el Estado está para servir a la gente y no para ser servido. En ese contexto, independientemente de quién gane de ellos, va a ser una buena noticia para Chile, porque una de nuestras propuestas en materia de seguridad es cerrar la frontera con Bolivia. ¿Por qué? Porque toda la inmigración ilegal y el crimen transnacional pasa a Chile a través de las fronteras con Bolivia. Entonces, en ese contexto podríamos tener una mejor comunicación para cortar eso. Pero bueno, vamos al grano. ¿Ellos van a ser contundentes para acabar con el comunismo en Bolivia? Bolivia es un país muy complicado. Sí, bueno, habrá que preguntarles. Si no, van a fracasar como lo hizo Macri, o fracasar como lo hizo Sebastián Piñera. ¿Usted cree que se pueden poner paños calientes al comunismo? Yo creo que sí, siempre se pueden, con convicción y con principios claros. Perdón, estoy diciendo que se le pueden poner paños calientes al comunismo. ¿Qué sería paños calientes? Paños calientes, medidas, poner tiritas a grandes enfermedades. Bueno, claro.
No se puede. Al comunista con el comunista no se puede dialogar, ¿ya? Es muy difícil porque ellos no son personas, primero, que estén de acuerdo con el diálogo. Ellos creen en la dictadura del proletariado, lo que significa que es acabar con su enemigo. Y por eso no es extraño que todas las dictaduras más sangrientas que han existido en la historia de la humanidad vengan de esa ideología. Vale, le voy a hacer una pregunta a los dos. Ustedes, Tito Quiroga, y usted es Tuto Quiroga, perdón, y usted es Rodrigo Paz. Imagínense que toman el poder en Bolivia. ¿Qué es lo primero que harían? Porque lo primero que van a tener, según llegan al poder, es prácticamente una revolución comunista. Bueno, usar todo el poder del Estado para hacer valer el Estado de Derecho. Porque lo primero que uno no puede tener libertad. La libertad te la pueden coercionar de dos formas. Puede ser el mismo Estado o puede ser la violencia. No me diga retórica, dígame medidas. No, medidas. Es que es las personas que delinquen, que rompen la ley, se les encarcela y se les persigue con todo el rigor de la ley. Eso es lo primero. Y eso es algo en lo que fracasan los países latinoamericanos. No sé cómo será el caso de España. Pero en Latinoamérica en general, Bolivia, Chile, todo eso, lo que se ve es que los políticos se desentienden de su primer deber, que es mantener el Estado de Derecho y el orden público. Si no pueden garantizar eso, entonces ¿qué esperamos? ¿Que administren qué? ¿La educación, la salud? Si no pueden cumplir con su deber fundamental. No es retórica, son medidas concretas. Si no empezamos por eso, lo demás no tiene resolución. Si le hacen una revolución comunista, un estado de emergencia se pondría, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, en Chile está a nivel constitucional. El presidente puede hacer un llamado para realizar eso. Y de hecho se hizo para el estallido delictual. El tema es que el gobierno abandonó a los carabineros que estaban dando su vida para defender nuestra libertad. Por eso hay muchos carabineros presos. Entonces Johannes Kaiser, a diferencia de los otros, tiene el coraje bien para defender a sus carabineros, para defender a sus militares y para defender a todos los chilenos de la delincuencia, sea del tipo que sea. Pues don Víctor, don Ítalo, un placer tenerle aquí y la verdad que hemos disfrutado mucho conociendo la actualidad de Chile y bueno, un poquito menos de Bolivia. Lo cierto, Chile, amigos, un país que era un ejemplo a seguir, con un sistema de pensiones único en el mundo, está siendo puesto en peligro, como siempre, por el socialismo del siglo XXI y por las políticas pues casi cancerígenas que han destrozado el mundo durante el siglo XX y desgraciadamente el siglo XXI. Nos vamos un instante a publicidad y volvemos muy rápido. Seguimos en América Directo y se suma a nuestra mesa pues dos invitados muy especiales. Con nosotros está doña Gladys Cruz Yupanqui, nada más y nada menos, rectora de la Universidad, y lo voy a decir bien para no equivocarme, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Sí, es correcto. Doña Gladys, un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Bienvenido a Perú. Y mañana bienvenido a mi universidad, ¿no? Hay mucha expectativa por el evento que se va a realizar, las conferencias, ¿no? Y pues qué alegría recibirlos, un recibimiento muy cálido va a ser. Bueno, para mí es un orgullo. Mañana, si Dios quiere, será un día memorable recibir un doctor honoris causa de su universidad, una universidad que es un ejemplo no solo para Perú, sino para el mundo y un referente educativo. Sí, por supuesto, ¿no? Vamos a condecorarles por los méritos que ya tienen, ¿no? Contribuyendo desde su posición pues al desarrollo educativo de la sociedad, ¿no? Y va con también la visión que tenemos como universidad, y en especial Universidad Peruana y Tecnológica de Lima Sur. Pues Sí. será un auténtico honor vernos mañana, y ahora vamos a hablar un poquito de educación, pero permítame que presente también, que está con todos nosotros, don Álvaro Huizat, empresario. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Que nos va a hablar muy rápido de los desajustes de infraestructuras que hay en Perú
y cómo se hacen puertos, pero luego no hay carreteras para transportar el material. Exactamente, justamente tenemos el puerto, la implementación del nuevo puerto de Chancay, ¿sí? Que requiere una infraestructura muy compleja, pero al tener una infraestructura tan compleja necesitamos las carreteras que alivien esa carga que llega desde el continente más grande. Pero luego hablaremos de eso, porque vamos a hablar de educación y concretamente nos hacemos una pregunta a todos: si es posible una educación con un pensamiento crítico en Perú, una comparación entre el modelo peruano y el extranjero. Doña Gladys, ¿es posible una educación con pensamiento crítico en Perú? ¿Y qué diferencias hay de la educación en Perú con respecto a otros países como Ecuador, Colombia, etcétera, con nuestros países vecinos? Por supuesto, el pensamiento crítico es fundamental porque siempre tenemos que ver lo que se está haciendo y nada es perfecto, ¿no? Siempre hay que mejorar, hay que innovar y para eso es muy importante que nuestros jóvenes estudiantes, que nuestros docentes, ¿no? Siempre revisen lo que se ha hecho, lo que se ha hecho para poder a partir de ese análisis plantear mejoras, ¿no? En la innovación. Usted ha sido y es rectora de una universidad muy importante. ¿Qué mejoras ha implantado, por ejemplo, en su universidad que la hace tan competitiva con el resto? Bien, nosotros somos una universidad relativamente muy pequeña, pero tenemos un potencial docente, estudiante. En Lima Sur hay mucho emprendedorismo, a pesar que nuestro distrito de Lima Sur tiene 11 distritos, ¿no? Catalogados de pobreza y pobreza extrema. Pero el emprendedorismo es lo que nos caracteriza, ¿no? Los jóvenes que estudian y trabajan, ¿no? Provienen de familias con escasos recursos económicos, pero justamente eso es lo que hace a ellos que ellos empiecen a generar sus propios emprendimientos, negocios con sus padres, ¿no? Y como ejemplo tenemos el parque industrial que está en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, mucho potencial. También tenemos docentes que tienen la categoría de RENACIP, docentes investigadores. Tenemos docentes que han venido del extranjero, obviamente, de Europa, Francia, Brasil, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, tenemos en nuestro staff. Entonces, están generando muchas investigaciones, ¿no? También algunas patentes, ¿no? Y se está desarrollando la investigación. Muestra de ello tenemos una maestría, ¿no? Que ya uno de nuestros estudiantes de maestría está yendo a una pasantía en Francia, ¿no? Y pues en todos los aspectos. Esto es en electrónica, en ambiental, en mecánica, en administración. Estamos desarrollando, ¿no? En realidad, ¿Qué diferencia hay entre la universidad pública en Perú y la universidad privada? Ustedes son una universidad pública. Sí, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur es una universidad pública. La diferencia está en los recursos, ¿no? Tal vez nuestra capacidad es escasa para adquirir los equipamientos, laboratorios, la infraestructura, ¿no? Es una debilidad, ¿no? Pero la universidad privada obviamente generan recursos, también el Estado les apoya, ¿no? Y obviamente hay más oportunidades que ellos pues puedan adquirir mayores equipamientos e infraestructura. Sin embargo, debo rescatar que en la Universidad Nacional, ¿no? Es donde tenemos las mejores investigaciones, el desarrollo académico, ¿no? Nos preocupamos mucho por la calidad educativa. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Bueno, sin desmerecer, pues, ¿no? Valoro bastante a muchas universidades privadas, ¿no? Pero sí también hay muchas universidades que no, a veces tal vez no están mirando a la calidad,
pero en las universidades públicas estoy segura, aparte de mi universidad, que todos estamos preocupados por la calidad educativa, ¿no? Pues vamos a continuar, vamos a cambiar de lo que es la educación a las infraestructuras en Perú, y lógicamente tenemos un experto como es nuestro querido Álvaro Guisart. El Perú crece a una velocidad de vértigo, pero el déficit de grandes obras pues lo atrasa, y sobre todo hay una cosa que es muy importante. Estamos hablando del puerto de Chancay. Señor don Álvaro, estamos hablando de que el puerto de Chancay es una obra espectacular, pero luego no hay infraestructuras para que eso tenga continuidad en Perú. ¿Por qué no hay grandes infraestructuras? Esas grandes infraestructuras no están acompañadas con esas obras públicas en el interior que son necesarias para directamente pues que Perú no que crezca, sino que sea una auténtica pala económica. Tú lo has dicho, Jesús. Definitivamente el puerto de Chancay es un gigante que ha llegado y necesita estas ramificaciones para completar todo el proceso de logística que significa traer todas estas embarcaciones, todos estos contenedores, tanto de importación y exportación, a un gran puerto con tremendas instalaciones y tecnología muy buena. Lo que ha faltado por parte del Estado es acompañar tanto el crecimiento o predecir el crecimiento de este puerto y brindar las facilidades de logística y de infraestructura vial, que son muy importantes para tener un desarrollo adecuado. Esta falta de previsión, o sea, se hace un megapuerto y luego no hay posibilidades de trasladar, digamos, esas mercancías, la hacen inútil directamente. Puede hacer el puerto más grande del mundo. Exacto. Y que se quedan estancadas las mercancías. Así es, estamos poco a poco dándonos cuenta de eso, no se ha hecho una previsión. Esto del puerto de Chancay viene hace muchos años, desde el año 2000 aproximadamente. Inclusive el expresidente Alan García, cuando fue a Brasil, siempre mencionaba el tema de Perú es una ventana, ¿sí?, o la puerta de ingreso de toda la mercancía, todos los bienes, todos los productos que pueden venir del Asia hacia Brasil y viceversa, ¿no? Entonces, Perú es la puerta de ingreso. Y estamos hablando de los BRICS. Esos son los países Brasil, Rusia, India y China. Entonces, para Brasil, ¿qué significa poder conectarse? Porque todos los países, los otros grandes países están en Asia, Rusia, India y China. Y Brasil es el único que está en Sudamérica. Entonces, para que Brasil pueda ingresar a ese mercado, que tampoco tiene un tratado de libre comercio con China, nosotros tenemos todos los tratados de libre comercio, tanto con China, con Rusia, y hasta estamos empezando el tratado de libre comercio con India. Hablando de China, China, digamos, es el propietario de estos grandes puestos. Correcto, sí. ¿No creen que dar a una potencia extranjera, además, con un pensamiento tan extremo, incluso, digamos, en China hay un genocidio de musulmanes que está totalmente callado, en China no hay libertades, China es la gran amenaza hacia Occidente? ¿Usted cree que es normal que Perú le esté dando tantas concesiones a China? Por eso hay una contrapartida, ¿no? O sea, hay puertos que están iniciando con otras inversiones internacionales, como es el puerto de Corío, en Arequipa, el puerto de Matarani, puerto de Paita, que también ha hecho un convenio con un puerto en California. Entonces balanceamos un poco el sistema de puertos en el Perú. No solamente va a ser China, sino va a haber otros participantes que van a invertir en el Perú, tanto en estos momentos a largo plazo. Y el tema de las carreteras, que es sumamente importante, necesitamos mejorar la infraestructura vial y
También se viene el tren binacional que va a unir Brasil con Perú, y de esa manera vamos a poder transportar gran cantidad de productos tanto de Argentina y de Brasil. Pues amigos, estamos escuchando a nuestros invitados y por supuesto doña Gladys, mañana el día grande de su universidad, un día muy especial donde bueno, tiene usted preparado directamente una sala con más de 500 personas, diferentes invitados y esa entrega maravillosa que yo creo para mí va a representar un día de los días más bonitos de mi vida, y todo gracias a la generosidad de su universidad con ese doctor honoris causa. Sí, nosotros encantados. Tenemos ya la resolución del Consejo Universitario que aprobó otorgarles el honoris causa, ¿no?, a su persona, a don José Aliaga, que es un peruano americano, ¿no? Y al doctor Víctor Espinosa de Chile. Es decir, 3 países van a estar allí representados mañana y va a ser un honor para nosotros, ¿no? Y pues esto nos ayuda también en el posicionamiento, porque no somos una universidad antigua, somos relativamente nuevos, pero con mucho potencial de desarrollo, ¿no?, y de crecimiento hacia el mundo entero, ¿no? Pues doña Gladys, un placer tenerla aquí en América Directo, muchísimas gracias por venir. Don Álvaro, un placer también tenerle. Muchas gracias. Y amigos, hoy un programa especial. Nos hemos trasladado de Madrid a esta maravillosa ciudad de Lima, que nos ha acogido con muchísimo cariño aquí en los estudios centrales de TVL Libertad. Dar las gracias a todo el equipo técnico que nos ha acompañado, a nuestro querido Giancarlo, a nuestro querido Werner Schuller, y sobre todo darles las gracias a todos ustedes por estar detrás de la pantalla. Hoy un día grande, mañana un día grande para Distrito Televisión, para mi persona, es el doctor honoris causa que vamos a recibir aquí en Perú. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, nos vemos muy pronto en Madrid. Hasta pronto.